Hola, hola, buenas tardes para nosotros allá en donde usted está. No sé si sean buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estoy aquí nuevamente, su amiga Silvia Márquez, escritora, conferencista. Estoy en este tiempo con una invitada muy especial que es mi amiga Mónica, que ella es de Minas, Uruguay. Entonces, estamos excelentemente cubriendo este podcast con un testimonio internacional. Y bueno, pues vamos a decirle a Mónica que ella se presente tal cual. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Ella es una gran empresaria. Ella tiene negocios en Minas y verdaderamente es una gran mujer que me ha enseñado tanto en el tiempo que la conozco. Así es que, Mónica, ¿te quieres presentar, por favor? Cuéntanos un poquito más de lo que haces. Hola, buenas noches para todos. Gracias, Silvia. Primeramente, gracias por esta invitación tan hermosa. Todo el día hoy he estado, el día no, desde el día que me invitaste, digo, la verdad que me he sentido eh, así, feliz por tu invitación, porque bueno, como tú le dijiste, es el tiempo que hace que nos conocemos y la verdad que es un honor, un gusto estar acá en esta pantalla, en esta plataforma, como decimos en este medio, para poder hablar y compartir. Bueno, como tú ya lo dijiste, mi nombre es Mónica Ortiz, tengo 54 años, que me encanta decir la edad porque van a decir, wow, no lo representa. Tengo 4 hijos y 7 nietos. Guau. Esa soy yo. Oye, tan jovencita que te ves, eres, decimos acá en México, tragaños, ¿verdad? Verdaderamente, 7 nietos, guau, Mónica, Sí, verdaderamente. hermosos. Qué felicidad, ¿verdad? He visto alguna que otra foto, son hermosos, son lindos, muchas felicidades por lo que Dios te ha dado, querida amiga. Y bueno, pues, muy lindo, Minas, ¿verdad? Muy lindo. Sí. Me ha tocado estar con ustedes allá, conocer, ¿verdad? Varios lugares de Uruguay, pero sobre todo Minas. Ahí tengo varias amigas, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte, amiga, ahí naciste, ¿eres de ahí de Minas o en qué parte de Uruguay naciste? Bueno, sí, yo nací acá, acá mismo, en el hospital, vamos a decir, de acá de la ciudad. Y después me fui a vivir a unos 70, 80 kilómetros, o sea, apartados de acá de la ciudad, para el campus. Yo, mi niñez, hasta los 2, 3 años, estuve afuera con mi mamá, mis hermanos. Somos 4 hermanos, yo soy la única mujer, 3 varones. Y bueno, y me crié en el campo. A los 3 años volvemos para acá, para la ciudad, con mi mamá y mis hermanos y mis abuelos. Muy bien. Y bueno, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué nos puedes contar? Pues me imagino que bonita, ¿verdad? Con 4 hermanos. ¿Tú eres qué número me dijiste de hermana? ¿De los 4 Eh, hermanos? vengo a ser la tercera. La Después tercera. tengo un hermano, Pablo, que es el más chico. Okey, muy bien. Entonces, cuando eras niña, ¿soñaste con algo de ser cuando tú fueras adulto o algo jugabas a algo, soñabas con algo, amiga, en tu edad de Bueno, niña? sé que en algún momento esto mi mamá lo va a escuchar porque sabes que ella me cuenta, o la he escuchado cuando ella habla, y no he cambiado mucho. Soy muy inquieta. Soy de andar, de ir, de venir, me prendo para todas las cosas, no le tengo temor a nada. Así son los líos que me meto, ahora grande, problemas más grandes, pero cuando era niña, de mis hermanas, de mis primas, de correr, tengo un recuerdo hermoso de cuando jugaba con mis primas, no sé, con poco, pero nos divertíamos, hacíamos, corríamos por el campo, hacíamos
casitas, y no teníamos juguete, no teníamos, o sea, pero con todo lo que tenía la naturaleza, tengo un recuerdo hermoso que era con lo que jugábamos. Y bueno, y no me gustaría que le preguntaras a mis hermanos, porque imagínate, tres varones, Ay, yo sí, era la princesa, sí, ya y sé bueno, que entonces era la niña que no la podía tocar, y bueno, yo a veces me hacía un poquito, viste, la viva para sí, aprovechando, ¿verdad? Aprovechando esta situación. tres Bueno, varones. sí. Hasta ahora que soy grande. Y sí, ciertamente soñaste con ser empresaria alguna vez, ¿o qué soñaste hacer de adulto? Bueno, no tengo un sueño, pero sí te puedo decir que es a lo que me dedico ahora, me dedico al rubro de gastronomía, que Sí. tengo una empresa de restaurante y de eventos, que es a lo que yo me dedico, y sí tengo ese recuerdo de mi casa, de la cocina, de mi abuela, de los hornos, de las mesas y de siempre estar arrimando banquito a la mesada. Antes, cuando era niña, tengo de memoria, había un cajón grande, una batea que se le llama acá, donde se amasaba todo el pan, o sea, se amasaba para toda la semana. Sí, Y yo me subía arriba de un banquito y con los puños, se ajá, amasaba la masa y sí. ahí, bueno, pero siempre era yo la primera al lado de la cocina, al lado de mi abuela, porque como les comenté, yo me crié con mis abuelos maternos. Sí. Entonces tengo ese recuerdo de la cocina, de cocinar muchísimo, porque antes afuera eran grandes las familias y se cocinaba muchísimo Ok, entonces ya traías ya desde niña esa inquietud por la por gastronomía, la como dice cocina. ahorita, por la cocina. Muy bien. ¿Y tú, amiga, cómo te consideras? ¿Fuiste una niña o una persona o fuiste niña extrovertida o introvertida o conforme pasó el tiempo te hiciste extrovertida? Cuéntanos. No, yo lo que recuerdo que siempre fui así, ¿viste? Siempre fui no vergüenza nada, siempre Ah, recuerdo en la escuela de siempre estar en las poesías, de estar acá, de estar siempre activa, de ser la que inventaba el juego, de ser siempre la primera. Recuerdo en la escuela también que siempre quería ir a jugar con las niñas más grandes, ahí quería estar yo ahí, que no me dejaban, por supuesto, pero yo siempre era muy inquieta, ajá. muy inquieta, Ok, bueno, extrovertida, entonces, puedes platicarnos, extrovertida. sí, ¿verdad? Entonces, de niña, ¿alguna vez te sentiste triste, sola, decepcionada, maltratada, avergonzada por alguien en tu niñez? ¿Algún recuerdo que te traiga a tu memoria en ese punto, ¿verdad? De lo que estamos hablando, porque, bueno, a veces ¿hay algún recuerdo que nos pasó en nuestra niñez o nuestra adolescencia? O tal vez en nuestra edad adulta, ¿por qué no, verdad? A veces, como yo tuve una niñez muy sana, hasta los 12 años, pero de todas maneras, fui una niña muy feliz, pero de todas maneras a veces cambian las circunstancias y es cuando a veces empieza alguna tristeza, alguna decepción, pues, ¿qué es lo que nos puedes contar? O puede ser, no sé, ya más adulto. ¿Tú nos podrías contar algo más? Sí, bueno, les quiero contar que yo no conocía a mi papá. Eh, Mi papá abandona a mi mamá yo estaba por nacer y él se va de la casa y yo no lo conocí. Entonces eso fue algo que me marcó muchísimo cuando niña. Si bien mi mamá me cuenta ella la pobreza que vivimos, eh, mi mamá me cuenta, bueno, como el dolor de toda mamá, que yo soy mamá ahora, el faltante de no tener para comprarnos un juguete, de no tener para comprarnos ropa o escasez de comida. Te cuento, Silvia, que yo no tengo ningún recuerdo de eso, ni de haber pasado ni frío, ni hambre, Ujú. pero sí tengo el dolor y el faltante de que siempre le preguntaba a mi mamá por mi papá. Sí, Porque en la escuela como niños todos te preguntan, ¿y tu sí, papá? ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? Y eso siempre, siempre, siempre me dolió muchísimo la falta de mi papá. Y sí, yo siempre le preguntaba, o sea, mi mamá fue una persona también, ella, una persona, o sea, muy
muy dura, muy cerrada, muy, Claro, ¿cómo decirte? La criaron así, ¿verdad? Entonces sí, ella con nosotros, más de lo que ella pasó, el abandono de ella con mis hermanos también, y ellas ya se crían con ese corazón un poquito duro, entonces pido, no le podíamos preguntar a mi mamá. Ella lo sí, único que nos decía, que era lo que a mí me dolía, era que si yo veía a mi padre o algo, o sea, no, yo no le podía preguntar nada. Y les cuento que a los 14, 15 años me entero que mi papá venía a la casa, o sea, estaba mi casa, la casa de mis abuelos maternos y la casa de mis abuelos paternos. Estábamos todos como ahí medio cerquita, donde nosotros vivíamos. mm, Me entero que mi papá viene y bueno, por supuesto, por todas las amenazas que ya teníamos de mi mamá, me dice que mi papá viene y yo lo voy a conocer. lo Les conozco, cuento que ahí cerré eh, todo aquel temor hasta el día de hoy que mi papá hace, él faltó a los 26 años, lo abracé y nunca jamás a él nunca le pregunté yo por qué él se había ido, por qué me había abandonado, por qué no me había querido conocer. O sea, era tanta, yo lo esperaba tanto y tenía tantos anhelos y deseos de conocerlo, que cuando lo vi, no hubo reclamo. tuvimos, no, Tú lo que valoraste fue que verdaderamente lo pudiste conocer, lo pudiste sí. abrazar, lejos de reclamar, ¿verdad? Pues le ofreciste tu cariño. Y entonces de ahí en adelante fue a los 15 y a los 26 de años de edad él falleció, ¿o no te entendí esa parte? Sí, 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 ahí, bueno, capaz que me adelanté un poquito, bueno, por la charla. sí, Yo quedo embarazada a los 16 años, ok. tengo a mi primer hijo, Jonathan, que hoy tiene 37. ¿Fuiste madre Eh, soltera o te casaste? no, me casé embarazada, tenía 5 meses de embarazo y mi mamá, imagínate que, o sea, o me casaba o me casaba. Claro, claro, con Me esa mamá. caso Me caso y bueno, y de ahí, o sea, a yo salir de la casa de mi mamá, que me voy a vivir a la casa de mis suegros, ahí puedo empezar a tener una relación con mi papá. Ok. Porque bueno, como yo ya me fui de mi casa, mi mamá, Sí, si bien ella ya no tenía tanto control sobre ti, ¿verdad? tenía su enojo, que hoy la entiendo, pero bueno, tuve lo que pude disfrutar de mi papá, realmente no saben cómo lo disfruté. Y él con mis hijos, o Qué sea, fue un lindo. abuelo hermoso. Y que lo conocieron y todo. Qué lindo, ¿verdad? Sí, Cerraste como un círculo, sí, ¿verdad? Ahí con lo de tu papá, sí, cerraste como un círculo, ¿verdad? Que era lo que te hacía sí. sentirte pues un poco triste, ¿verdad? De no haberlo conocido. Muy bien, amiga. Y bueno, tú fuiste transformada por esos, los cambios por los que fuiste transformada en tu vida, aparte del haber conocido a tu papá, después de que te casaste, tuviste tus 4 hijos, ¿qué sucedió? Bueno, después de ahí, de que tengo a mi primer hijo, el papá de mi hijo, él era deportista, pero ¿Ok? cuando nos casamos, él tuvo que buscarse otro trabajo, tuvo que dejar el deporte porque eso no era redituable. Y él entra a una empresa donde ahí empieza, bueno, a salir con los amigos. Él no tomaba una gota de alcohol, pero él empieza a trabajar ahí, a reunirse. Él empieza a consumir muchísimo alcohol, empieza a haber mucho maltrato. Yo totalmente ignorante porque te cuento que yo no fui a ninguna facultad, a ninguna academia, nada. O sea, terminé mi 6.º año de escuela, quedo embarazada enseguida y una niña. Y Ajá. enseguida empecé a tener un hijo, o sea, mis embarazos fueron un año, cuando me quería cuidar ya quedaba embarazada, cuando embarazada, Oh, hasta mi cuarta hija, Antonella, que ella tenía 1 año y medio cuando yo me separo del papá de mis 4 hijos. En esos 4 embarazos tuve mucha separación de ida y de vuelta porque él realmente era una persona maltratadora, o sea, vivimos mucha violencia, tanto mis hijos que lo veían y yo que
que era la que estaba en la casa, ¿verdad? Sí, sí, amiga, es importante sacar eso. Entonces, hubo violencia, hubo maltrato físico hacia ti, psicológico y también hacia tus hijos. Ellos lo Sí. recibieron. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Y sabe, Silvia, que cuando mi suegro fallece, mi suegro siempre era el que más o menos era el que tranquilizaba las cosas, él Sí. podía hablar con el papá de mis hijos, pero cuando él fallece fue ahí cuando yo no pude Ya no hubo, soportar más, sí, y tomo ya la no- decisión de separarme, sí, me voy para la casa de mi mamá y él no lo podía creer, o sea, estaba viviendo realmente un infierno, pero cuando me separo, vivo otro, porque yo volví tantas veces a mi hogar que él cuando yo tomo esa decisión y él vio que esa parte o sea, que o yo sea, no que me era real, iba, ¿verdad? Que era ya de que verdad. era exactamente, que era real, yo, ahí sí, cuando él se puso, peor todavía. Y bueno, y ahí fue duro, fue difícil, Duro. Bueno, tú tomaste la decisión, ¿le tenías temor o algo así, amiga? sí, Sí, le tenías temor. O sea, que fuiste una sí. mujer valiente, fuiste una mujer de pie, como decimos aquí en el podcast. Fuiste una mujer valiente que tomaste la decisión de poder dejarlo, porque aún pensando que te podía haber hecho algo, ¿verdad? Qué bueno que tomaste esa decisión, porque verdaderamente que el maltrato físico y psicológico, pues Sí, verdaderamente que haz de cuenta que es, como dices tú, o sea, estás viviendo una vida, pues, un terror en tu casa, la verdad, y deja sí, tú que te llevas también se llevan a los hijos de encuentro, hombre, chihuahua. Y eso es lo que a veces nosotros los adultos no nos damos cuenta, ¿verdad? De que afectamos a los hijos más estando exactamente. juntos que estando separados, ¿verdad? Porque mucha gente se aguanta porque, ay, no, por los niños, ay, no, por los niños. Pues llega un momento en que cuando tomas la decisión es porque realmente, precisamente por los niños, tiene uno que tomar esa decisión. Sí, Bueno, y es cuéntame, que ya no se podía, era tan grande la violencia que y podíamos terminar todos lastimados, sí, como muchas veces pasaron. sí, y bueno, ¿alguna vez te hospitalizaron? No, ninguna vez terminaste en el hospital. Sí, Sí. Sí, sí, entonces sí eran golpes muy fuertes. Entonces él tenía un problema de violencia, ¿verdad? Entonces sí, realmente, fíjate que tomaste una buena decisión, como te digo nuevamente, porque cuánta gente, amiga, cuántas mujeres ya no pueden contar lo que tú estás contando ahorita. Así es que te felicito, ¿verdad? Por ese lado, por tomar esa y decisión. sí, y también en esta oportunidad siempre lo hago y porque mi mamá me recibió en su casa, ¿no? Sí, En su casa que vuelvo con 4 hijos, mi mamá que no tenía comodidades económicas, yo menos, porque realmente me fui, me acuerdo, mira, me acuerdo tanto que bajé la ropa de la cuerda, unas zapatillas, me pido un taxi, yo había salido del hospital esa mañana y yo dije, no, esto no puede seguir así. Y yo salgo del hospital esa mañana y yo sabía que él iba a volver peor de lo que yo me había ido. sí, por supuesto. Entonces llamo a mi mamá, le digo, mamá, me voy para ahí. Y solamente me fui con lo que pude bajar, o sea, lo mínimo, un bolso, cargué mis 4 hijos, que me los llamó una vecina, Sí. un taxi, un remis, como le llaman ustedes, y me voy para la casa de mi mamá. Y gracias a ella que me recibió, porque ¿cuántas mujeres hay, Silvia, que tienen, si mamá no me hubiera abierto las puertas, yo me hubiera tenido que quedar Regresar. aguantando toda esa Sí, sí. violencia y Ay, sí. podíamos haber terminado muy Mal, mal. muy mal. Tú te digo, no lo estarías contando porque he escuchado muchos testimonios, Sí, digo, he visto más que nada las noticias, he visto todo lo que ha pasado y es precisamente porque, por eso, ¿verdad? Porque dices tú, cuando no se te ayuda, pues realmente, como dices tú, tienes que aguantar todo eso maltrato, ¿verdad? Pero qué bueno que tomaste la decisión y me supongo, Moni, que con esa cuestión, pues tú traías bastante resentimiento, falta de perdón, este
mucha tristeza en tu corazón, sobre todo resentimiento, porque, bueno, yo como fui una mujer bien resentida, y por menos de eso, ¿verdad? Que me hicieron, el mío fue maltrato psicológico, me imagino que tú también tenías, algo de resentimiento, falta de perdón contra tu exmarido. Sí, que después cuando yo me separo, él iba muchísimo a la casa de mi mamá y bueno, siempre queriendo entrar a la fuerza, separando, dividiendo a la familia, me llevaba a mis hijos, no me los devolvía, vivíamos yendo, viniendo. Yo no podía ir sola a la ciudad porque él, donde él me encontrara, él me maltrataba, me agarraba, muchas veces me tiró, me golpeó Aún ya enfrente de estando mis sin hijos él, cuando aún ya estando divorciados, te sí. maltrató. Oh my Sí, God. porque él iba a la casa de mi mamá y en la portera, te voy a decir, así en la entrada, cuando él iba con esa intención de verlos y todo lo que uno empieza a recordar como ahora, ¿no? Todo ese dolor de, no solo de que yo ya venía viviendo abandono de mi papá, porque si bien yo había tenido y tenía una relación con él y fue algo que llenó mi espacio, mi corazón, porque era un faltante grande que yo quería conocer a mi papá. Después me pasa esto con el papá de mis hijos, maltrato, abandono, que vuelvo. Él era muy agresivo con palabras. Silvia, yo recuerdo que él agarraba y me decía a mí, que finalizando esta charla, que estoy deseando llegar a ese punto para decirles cómo estoy ahora, si yo hubiera bajado los brazos, si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo no hubiera dicho, porque como te conté desde niña, yo siempre, viste, fui inquieta, Sí, siempre me gustaba, miraba revistas, siempre decía que así iba a ser mi casa, que así iba a tener estos vestidos, anhelaba zapatos, carros, o sea, siempre en mi mente, siempre fui una niña muy soñadora. sí. Y cuando él iba a ver a mis hijos, él me decía, ¿y quién te va a mirar a vos? Mirá de dónde naciste, del rancho que te saqué, porque mi casa sí era un rancho de terror, Sí, que lo hicimos nosotros mismas con mis hermanos cuando éramos chiquitos. ¿Viste cómo pisan la uva sí, cuando hacen los vinos? ajá, Así nosotros lo hacíamos jugando, pisábamos el barro para después levantar las sí, paredes. sí, aquí también hay, Así era mi casa, sí. Y así era entonces mi él casa. te humillaba, más que nada te humillaba por la forma de como donde tú habías nacido. O sea, aparte de eso, imagínate, sí, Y me veo, sí es psicológico, Silvia, ¿no? Psicológico. y me veo acá hoy en la pantalla, maquillada, que me siento feliz, cuando él agarraba y me decía que quién me iba a mirar a mí, quién me iba a querer, que iba a ser una prostituta, perdón la Dios palabra, pero mío, eran en serio, palabras de él, que me decían a mí a ver quién me iba a querer con 4 hijos. Y Dios yo, santo, bueno, lloraba, 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 lloraba. sí. Y bueno, Moni, al momento en que tú tomaste la decisión de soltarlo, ¿él cuándo te dejó de molestar? Uy, muchos años, Silvia. Sí, No recuerdo bien, pero fueron años intensos porque después fuimos a juzgado y el juez los tenía un tiempo con él, los varones. sí, Fueron muchos tiempos de juzgado, de ir a buscarlo a la comisaría porque él los dejaba, los traía, los restauraba. O sea, pasamos muy, muy. Mira, no sé qué decirte, si era peor cuando estábamos con él el maltrato, a después, como te conté hoy, sí, todo el maltrato que recibimos en la familia, sí. separada, huyendo, sabiendo que él, cuando él se iba para algún departamento o algo, yo como estábamos más tranquilos, cuando sabíamos que regresaba, empezábamos a encerrarnos con temor porque él venía a hacer Sí, hacer maldad, a daño, hacer daño. sí, Dios santo. Y bueno, en cuánto tiempo estuviste así, cuando tomaste la decisión pues, en determinado momento transformar tu vida, o sea, perdonarlo. Tuve 9 años de casada
Antonella tenía 1 año y medio cuando me separo de él, eh, 26 y como 15 años, 15 años. Eh, Hace 11 años, 11 años que mi vida tuvo un cambio tan grande, algo que no lo conseguí eh, con nada, o sea que me di cuenta en estos 11 años que todo lo que había hecho, que todo lo que viví, todo lo que pasé, no lo había podido lograr, o sea, con mi fuerza, ¿verdad? Sí, A pesar de que yo siempre me esforcé, trabajé, tuve muchos emprendimientos, porque como te dije, siempre dije que iba a salir adelante, sí. y es ilógico porque el papá de mis hijos me marcó con algo a mí, que tuve mucho cuidado en el sentido de que él me dijo que yo iba a ser una prostituta. Sí, Y eso en mí fue algo que yo me puse una barrera y dije que ningún hombre más a mí me iba a tocar y me iba a hacer daño. así es. Entonces yo por muchos años me dediqué a sacar adelante a mi familia, a estudiar, a volver a tener mi casa, a trabajar, a que mis hijos tuvieran la mejor ropa, el mejor cuarto, y las personas que me conocen saben que siempre trabajaba, salía de noche, volvían la noche prácticamente. Mis hijos los mandaba a una escuela de tiempo completo, después los cuidaba mi mamá, pero cuando me separo, Silvia, voy a la casa de mi mamá y ahí empiezan a hacer, que seguramente la deben haber sentido nombrar, Cemento Artiga, una fábrica gigante que hoy por hoy es una ciudad. Y Ajá, mi mamá estaba muy cerquita, su casa, de esa cantera. sí. Y ahí habían 400 hombres Oh, que iban a comer en turnos en una casa humilde, porque mi mamá es una genia cocinando, todo lo he. Yo no fui a ninguna academia, a ninguna ajá. facultad, pero sí Pero la por tu tenía papá. en mi casa, como Sí, les conté, sí, 400 hombres. Y sí. yo, mira, le ayudaba a mi mamá en turnos porque se tenían que ir y entrar otro, entrar. Habíamos la casa reducido, habíamos dejado tenía 3 habitaciones. Todos dormíamos todos juntos y habían 2 habitaciones que teníamos mesas y ahí les dábamos la comida. Así Y empezaron prácticamente. mi mamá me mandaba a la ciudad a hacer mandados y yo salía a tomar la parada del ómnibus y te cuento que la camioneta con los hombres, yo tenía 26 años cuando me separé. Así Sí. que imagínate, ¿no? Y yo siempre digo, cuando los varones se enteran que una mujer se divorcia o está separada y con niños, parece que nos Ay, pusiéramos un cartel, estoy sí, disponible. es verdad. Mira, yo los miraba y me decía, te llevo, no, no, yo ya los miraba, pero con una cara de mala. Y yo siempre tengo un dicho de mi mamá que dice, el que nada deja caer, nada tiene que levantar. Ajá. Y yo esperaba el ómnibus y no me subía a ninguna camioneta, Sí, sí, pero sí. siempre recordando esa palabra que el papá de mis hijos me habían dicho. Sí, claro, porque pues ahora en este podcast hemos hablado de que las palabras tienen poder, ¿verdad? Y que muchas veces cuando uno lo acepta, pues realmente abres una puerta, ¿verdad? Bien grande que suceda y que tú la rechazaste, la cancelaste y nunca, siempre estuvo en tu mente de que eso no iba a Así suceder. es, Sí te entiendo y realmente por la necesidad, ¿verdad? De que es verdad cuando ven una mujer sola, de eso hablábamos en otro podcast con algunas amigas, que ciertamente empiezas a pasar, aparte de que eres divorciada, empiezas a pasar por las situaciones que los hombres te ven como, pues sí, pues ya fue casada, ya no pasa nada, ¿verdad? Y también las esposas de los hombres que también te empiezan a ver con malos ojos porque piensan que, así como es, dices tú, como que uno anda queriendo quitarles el marido a los demás, ¿verdad? Que también lo hemos así platicado. es, Silvia. ¿Verdad? Qué tremenda situación cuando ya la persona está sola. O sea,
realmente sí, sí se sufre. Entonces tú pasaste por eso porque tenías como persecución, ¿verdad? De los hombres. Sí, tal cual, Silvia. Bueno, te cuento que hace 11 años eh, yo tengo una empresa también, un sueño que yo dije que iba a tener mi mejor restaurante y luché y trabajé. Empiezo en un local chiquito con mi mamá a cocinar. Miren, no saben, la gente empezó a hacer, hacía colas en ese lugar porque no nos daba el espacio, no dábamos abasto cocinando Sí, para hacerse las cortas. Después me mudo a otro, a la vuelta, a un local más grande, ahí ya teníamos empleados, pero mi mente, yo era, como les comenté, era inquieta. sí. Mis hijos fueron estudiando, las nenas siempre separados, unos por un lado, otro por otro, venían, volvían, eso, y así fui yo trabajando, creciendo, siempre con mi mente de que iba a ser una gran empresaria. Recuerden que yo en mi mente decía que mi casa iba a ser todo lujo, y de dónde esas ínfulas, no sé, pero siempre también, Silvia, tuve la suerte, porque de siempre rozarme y de estar en casas de que siempre me llevaban, de doctores que iban a la casa de mi mamá a buscar productos, que iban a buscar cerdo, animales de la quinta, y me veían a mí y decían, ay, no me la presta, no me la deja. Me llevaban a trabajar, me llevaban a cuidar niños a las casas de ellos, otras me llevaban, señora, a lustrarles. Entonces yo siempre me rocé con toda esa gente, con estudio, que veía cómo comían, cómo hacían, y yo entraba a esas casas y yo decía, wow, yo me sentía como que toda mi vida había nacido Ahí, en ese lugar. sí, Nunca me sentí menos, nunca me sentí pobre, o sea, nunca en mi mente hubo ese pensamiento. Y sí, te cuento, bueno, empiezo a crecer con la empresa, yo decía, bueno, cuando me mudo para ese segundo local, yo en mi mente digo, voy a tener mi restaurante, que es el lugar a donde tú nos visitaste. sí, Yo, sí, miren, ese lugar, paredes, cuadros, luces, todo lo que todo. hay estaba acá en mi mente. Dije que no iban a haber vasos, que iban a haber todo copas. Copas, copas, bien lindo, ¿no? Alcancé, alcancé a tener ahí en ese lugar 32 personas trabajando. Wow, Trabajábamos de desayuno, almuerzo, o sea, todas las 24 horas prácticamente. sí, Eso lo hice siempre sola. Bueno, me metí en préstamos, fue algo impresionante. Trabajamos un año a full, impresionante, pero después del año empezamos a bajar, me empezaron a tapar las tarjetas, a llamarme de los bancos, yo tengo que empezar a sacar gente, empiezan los juicios laborables, y en todo ese caos que yo ya estaba cansada, estaba muy mal, me entero, me llama mi hermano que me tenía que decirme algo. Y me dicen que mi hijo Joel estaba en Maldonado, él estaba con su papá, sí. estaba en situación de calle consumiendo drogas. Oh, Bueno, cuando llega esa noticia a mí, si había algo para derrumbarme realmente, yo realmente fue muy fuerte, pero bueno, yo como ya estaba acostumbrada a resolver, lo primero que hago es, mi hermano lo baña, lo prepara, y miren, hasta ahora, cuando mi hermano lo trae, eh, no lo reconocí. ay, se imagino, amiga. Lo tuve que mirar 2 veces porque realmente estaba muy flaco, Sí, pero porque bueno, inmediatamente resolví, lo internamos, y bueno, y ahí pasó todo un proceso muy largo de 2 años, a la cual yo me iba hundiendo más, entrando en depresión, cansancio, y cuando ya estaba por el cuello, o sea, que él también estaba, que se me recuperaba unos meses, me avisaban de la clínica que se me había ido, se volvía a perder, y fue muy no, difícil. sí, sí, sí. Eh, no se compara ni con los golpes, ni con la separación, ni No, con el dolor. Realmente, el dolor de un hijo. madres, mujeres que están escuchando, si han pasado por esta situación, es muy doloroso, porque es toda la familia, fueron los abuelos, las hermanas, se involucró todo. Fue muy difícil, Sí, pero se salió adelante también.
te cuento que en ese proceso yo estaba muy mal, yo ya estaba agotada, ya a punto de cerrar la empresa, y viene un ministerio para pedirme para hacer una reunión en el evento. Se habían sacado todas las personas, debiendo muchísimo, y vengo y le digo a una de las personas que trabaja conmigo, digo, ay, ¿saben lo que soñé anoche? Que ustedes entraban y yo estaba colgada en un tirante que tengo en el patio, un tirante de una parra en el local donde ahora estamos, ¿Tú te que ustedes soñaste? entraban, ¿Tú soñaste eso? sí, ¿Eh? soñé que ellas entraban y yo estaba colgada en unos casilleros. Ay, Dios mío. Y me dicen, ay, Mónica, que vos siempre con tus locuras, que haciendo bromas, pues yo siempre soy de hacer bromas, pero Empezaron. esa idea me iba hundiendo más, las deudas me fueron avanzando todo, me iba hundiendo más, hasta que un día, un fin de años, tenía todo planeado para quitarme la vida esa noche. Dios santo. Y bueno, viene alguien, me saca de esa situación, Te hace 11, abrumaron todos los problemas que llegó un momento en que sí. pensaste en hacer eso. Es que Silvia, yo toda mi vida luché por mis hijos, por mi casa, por mis sueños, por todas, pero yo tenía lo único que quería. Yo muchas veces he juzgado, he hablado, cuando a veces nos enteramos que alguien se quita la vida y dice, ay, qué cobarde, que no pensó en sus hijos, que eso. Muchas veces a veces levantamos un juicio o hablamos, pero te cuento que la persona que toma esa decisión quiere descansar, no piensa en absolutamente nada. Ah, Su meta, su punto es eso. acaba con Yo decía, Mónica Ortiz el lunes no tiene que estar. Yo lo único que quería, Silvia, era descansar, no aguantaba más. ese. Totalmente agotada, la mente agotada, agotada, agotada. No quería saber nada más. Y te cuento que viene alguien, me pide el local, el ministerio, se hace una reunión. Yo hago mi trabajo, te cuento que el servicio lo tuve que pedir todo fiado porque no tenía absolutamente nada, Sí. las medialunas, todo el servicio. Y cuando se iba esa persona que estaba, me dice, me llama y me dice, me permites? Me dijo, ¿puedo orar por ti? Y me hizo hacer una oración Wow. Y y me aparte, hizo que abriera mi corazón y que aceptara a Jesús. Y fue la primera vez que lo escuché. Sabía de Dios, sabía que existía, en mi casa jamás se habló de Dios, no hubo Biblia, no hubo, o sea, sabía que Dios existía cuando pasaba algo y decía Dios o ayuda, pero nada más. Miren, esa noche fue la primera noche, yo cuando me despierto al otro día, yo dije, wow, me sentía diferente, digo, ¿qué me pasó? Pude descansar, realmente pude descansar esa noche. Y de ahí les puedo contar un antes y un después que hubo en mi vida tan grande, pero tan grande. Empecé a tener esa relación con Jesús, empezaste esa relación a con dormir mi Padre. tranquila, empezaste a tener paz. Empecé a tener esa paz que vos decís, que a pesar de que yo seguía con las mismas deudas, con los mismos problemas, pero estaba como, que no sé, tranquila. Sí. Y me dijeron que tenía alguien que me amaba. Imagínense que tenía un papá, Sí. algo que yo había sido, Carente. que a mí me había faltado, carente de un papá, Sí. que me amaba, que él era el dueño del oro, de la plata, que nunca más iba a estar sola. Y fue tan impresionante, o sea, mi reacción y de creer esas palabras que me estaban diciendo, que miren, hace 11 años que les puedo decir cómo estoy hoy. Mi papá me libró de todas las deudas, pero deudas
grandes, Sí. de tarjetas, de no tener la empresa a mi nombre y hoy volver a tener la empresa a mi nombre. Bendito Dios, bendito Dios. Mis 4 hijos, Joel, hace 8 años que está limpio, Bendito Dios. que trabaja conmigo en la empresa. Qué lindo. Mi hija Alexandra, que trabajó mucho tiempo en la empresa, hoy es mamá, tiene muchos estudios, ella pudo estudiar. Es una mamá que, miren, tiene 2 nenas hermosas, Candelaria y Francesca, que yo me miro tanto en ella, Silvia, porque me hace recordar tanto a mí, me Sí. hace recordar ella a mí, como hija, pero me veo yo. Y a su vez veo a Candelaria, que es su hija, la veo a su mamá. No sé si me puedo explicar cómo me reflejo en ellas. Sí, 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 sí. Como La que se observo repite, tanto como su... que se repite, ¿verdad? La historia. Uy, sí. Eh, Antonella es mamá, tiene a Timoteo de 3 años y a Rose de 1 año y medio. Joel tiene una nena que se llama Camila y Jonathan, que es el mayor, tiene a Bauti, que es mi primer nieto que tuve de 12 años. Bien grande, de Miren, 12 años. sí. Wow, qué bonito. He visto que has subido algunas fotos donde está toda la familia tan bonita, un familión. Ay, Silvia, mi mejor momento estoy viviendo. Miren, tengo una empresa hoy con 15 empleados. Problemas todos los días tengo, pero Pues ¿saben sí, qué? Vivo feliz, en gozo, sabiendo que hago lo que tengo que hacer, pero sé que lo que yo no puedo hacer, sé a dónde tengo que ir, a quién le tengo que entregarle las cosas. sí, Eh, Mire, ha sido tan impactante. Miren, mi hijo mayor, él no estaba acá. También teníamos una relación, él iba y venía, pero siempre apartado de la familia en otro lugar. Él vino en diciembre para acá porque él se separa y hoy también está en la empresa, él está viviendo acá conmigo en la casa. sí, bueno. ¿Tienes Eh, el mismo local o ya la hiciste más grande tu restaurante? Sí. sí, ¿O es el sí, mismo que yo sí. conocí o ya te ampliaste, ya te cambiaste? Bueno, tengo propuestas para ampliarnos. Sí. Así que bueno, estamos, y bueno, les quiero decir que el local, mire, una bendición, bendecida con el trabajo, con mi salud, con todas las cosas, miren, y no nos daría horas Éxito desde tras que éxito, yo, ¿no? desde Porque el no solo momento que creces. yo, desde el momento que yo recibí a Jesús en mi vida, en mi corazón, que mi vida cambió, he pasado muchísimas situaciones y problemas. Pero miren, el Señor ha sido tan bueno y en su gracia, en su misericordia, Él me ha librado, me ha ayudado. Y saber eso, que a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que la fregamos, como decimos así, Él siempre saca lo mejor de nosotros. Así es. Oye, y cuéntame acerca de tu exmarido, ¿qué pasó con él? ¿Ya no te volvió a hacer ningún problema? ¿Dejó de molestarte? ¿Hubo alguna restricción judicial por medio de los abogados? ¿Qué fue lo que pasó? Y también con referente a tus hijos, él no los envenenó en contra tuya? Esa es una pregunta que te quería hacer. Sí, bueno, judicial fue tremendo lo que viví en el juzgado, porque la justicia nunca me defendió. Ok. Siempre me sentí maltratada por la Ujú. justicia. Cuando me mandaban a la comisaría acá de la mujer, me decían a mí que yo no lo molestara a él. Ay, Dios mío. Iba maltratada, iba golpeada, iba con el cuello marcado. Siempre fue tremendo, tremendo, Silvia, lo que yo viví, lamentablemente, acá. Te defendía. Lo que vivimos fue tremendo. Nunca me sentí. Y te cuento que con él sí, o sea, sí, restricciones tenía, la cual no se cumplían. eh, Pero te cuento que cuando yo conozco a Jesús y vi lo que él podía hacer,
lo primero que hice fue perdonarlo, qué bueno, eso iba. porque pude experimentar el perdón. Fue la primera persona que Que le pedí perdonaste. perdón, lo llamé, lo pedí perdón, lo pude invitar a estas reuniones que se hacen, porque dije, vi el cambio, las transformaciones de la persona, y digo, si lo hizo conmigo y lo puede hacer con otra Claro. persona. ¿Y si fue? Mi hijo mayor, hubo una reunión de varones y mi hijo mayor le digo, por favor, invita a tu papá a estas reuniones. Me Sí. dice, mamá, ¿estás segura? Porque era en mi local Ah, ok. y yo Sí. le preparé la cena. Así que imagínense el poder del perdón, la Sí. transformación cuando realmente uno puede cambiar y puede perdonar. Oye, Moni, y aparte de eso, tus hijos viendo tu transformación, viendo ese cambio, ¿verdad? O sea, qué bonito, porque precisamente ese es el testimonio. Ahorita que dices que tu hijo te preguntaba, mamá, pero ¿estás segura que lo quieres invitar? Es porque verdaderamente Dios ya te había sanado tu corazón con respecto a él, Sí, definitivamente. así es. No, pues qué bueno. Sí, ¿Y sí. sí fue o no fue? ¿Qué me cuentas? Sí, no sé si fue a una o dos reuniones, pero él fue. Bueno, pues tú hiciste Y, tu trabajo, ¿verdad? El de y te, presentarle y a te Dios. cuento, mira, les voy a contar algo porque cuando lo escuchen, yo tengo un pasaplato, una ventanita que si bien yo no ingresé al salón porque era de varones y yo entregaba la comida, le entregaba, pero lo bichaba por una ventanita y lo vi de espalda y verlo y no sentir absolutamente nada, Ah, Silvia. qué O lindo. sea, fue algo, yo estaba tan feliz porque decía, yo quería saber si yo lo había perdonado, o sea, que si realmente funcionaba. Exacto. Y realmente les puedo decir que funciona, Funcionó. que Funcionó. Dios me ayudó a perdonarlo. Qué bueno. Y fíjate que te iba, como que se me estaba quedando esa pregunta, pero qué bueno que la completaste, porque en el podcast pasado me quedé con una pregunta y fue eso, un perdón con la entrevistada, con su mamá, que le voy a hablar, porque realmente, para que no quede nada pendiente, ¿verdad? Es que realmente eso es muy importante, sobre todo para los que estamos siguiendo adelante en este camino, ¿verdad? De seguir una vida, pues ahora sí que con Cristo, ¿verdad? Es bien importante que para que nosotros podamos tener éxito en éxito tras éxito, es precisamente porque tenemos que ir liberando perdón, pues a los padres, al marido, o a los hijos, o a los jefes, o a las personas que nos hicieron daño, Sí, ¿verdad? sí, En este caso, eso era bien importante para ti, porque verdaderamente que fue tanto el maltrato, como dices tú, tanto sí, físico sí. como psicológico, y cómo solamente es Dios transforma, definitivamente, ¿verdad? Uf, Cómo Jesús transformó tu corazón y verdaderamente lo comprobaste, ¿verdad? Que ya cuando lo viste, tú ya no volviste a sentir nada de lo que sentías nada. anteriormente. Qué lindo, qué Silvia, sí, sabes que lo importante que es, que no quiero que se me vine ahora a la mente algo muy importante, sí, sabes que uno decide, ¿no? sí, Que cuando uno se nace y vamos todos creciendo, a mí me hacía mucho daño cuando, que hoy la entiendo a mi mamá cuando ella me hablaba mal de mi papá, porque era algo que yo lo amaba, que yo lo estaba esperando, y mi mamá me decía, y cuando veas a tu padre, que yo, bueno, y ella nos tenía prácticamente amenazada a muerte si nosotros le hablábamos. sí. Y sabes que eso a mí me marcó Amenazado, mucho cuando niña. sí, Entonces, yo a mis hijos hasta el día de hoy siempre les dije papá. Y papá tal cosa, y papá tal otra. Y ellos hasta el día de hoy, ellos me dicen, mamá siempre, jamás, Silvia, les dije, tu papá es un borracho, tu papá es esto. No, nunca de mi boca nunca salió les dijiste nada. nunca jamás, nunca jamás, Sí, sí, eso es nunca jamás, Silvia. Eso es bueno porque verdaderamente ellos, pues te digo, porque ese es el error que cometemos como padres cuando a veces le hablamos mal del papá. Y nosotros lo vivimos un tiempo, mi marido y yo. Te digo que qué bueno que tú no lo hiciste, pero yo y mi marido sí lo hacíamos porque fuimos los dos. Fíjate que en ocasiones salía yo con mi hija y mi hija me decía, mamá, no me digas nada de mi papá porque mi papá también, cuando sale conmigo,
me empieza a hablar de ti. Por favor, arreglen ustedes dos sus problemas porque me tienen en medio. Y me dio tanta vergüenza. Mira, pero qué bueno, porque es que los hijos también te enseñan. Entonces, me dio tanta vergüenza y le dije, tienes toda la razón, mijita, tienes toda la razón. Entonces, hablo con él y le digo, ¿tú por qué le andas diciendo a mi hija, andas hablando de mí? Cuando yo también estaba hablando de él. Le digo, lo que tú me quieras decir a mí, dímelo de frente. No les andes metiendo a ellos ideas, porque luego después los hijos se voltean contra uno, ¿sí o no, Mónica? Porque el que yo le Sí, hable mal, si un hijo, mi hija, porque nos paró el alto a los dos, nos paró el alto. Entonces, si no, realmente hay hijos que se hacen al lado del papá o al lado de la mamá, ¿verdad? Entonces, ciertamente mi hija se llevaba muy bien con mi marido. Ellos se entendían muy bien, eran igualitos, ¿verdad? Pero lo que yo veo que ella las ha sufrido mucho esta partida de su papá, porque verdaderamente salían juntos y cuánto, ¿me entiendes? Mi marido no salía igual con mi hijo, le digo, invítalo a tu hijo a tomar un refresco o algo, platiquen. Ay, no. Y mi hijo tampoco, pero con la hija, olvídate. Entonces, me da gusto porque ella, aún yo sabiendo que ella tenía pues ahora sí que se llevaba muy bien con su papá más que conmigo. ¿Cómo es posible que no se hizo al lado de su papá? Por eso yo te felicito porque verdaderamente esa es una gran cualidad de una mujer que verdaderamente es una mujer sabia, que no daña a sus hijos, que no les metiste ninguna idea y que verdaderamente al final de cuentas, pues ellos saben, o sea, mira, nos aman como padres, Mónica, nos aman, pero saben cuál es la debilidad que tiene un padre y el padre y la madre, pero pues ellos están en medio, ¿verdad? Pobres, que sí les toca a veces, pues la más fea, diríamos aquí en México, cuando no haya ni a qué lado hacerse, pero qué bonito que en tu caso sí pudiste mantener sí. esa armonía, ¿verdad? Entre ellos, cuando menos de ti hacia él, ¿verdad? Oye, amiga, Y bueno, es lindo cuando te lo dicen ellos, ¿viste, Silvia? ándale. Y Cuando cuando te son lo ellos dice. cuando te lo dicen. Sí, claro, porque ahí te estás dando cuenta que verdaderamente hiciste un buen trabajo, ¿verdad? Es bonito eso. Entonces, amiga, hay una pregunta que te quiero hacer. ¿A quiénes consideras las personas más influyentes en tu vida y por qué? Wow, influyentes a mi mamá, A tu mamá. Fue una porque ella, con su historia, con su niñez, que ella no tuvo tampoco recursos, fíjate que ella también fue una mujer abandonada, que tuvo que luchar y salir sola con sus 4 hijos. influencia, Y yo me miro yo con sus pocos recursos de educación pero y a bien lo que soy trabajador. hoy, a lo que soy hoy con principios, valores, eh, higiene, Silvia, la limpieza ante todo, de siempre ser honesta, de hoy la tengo, trabaja conmigo en la empresa. Te iba a preguntar, ¿tu mamá todavía vive? O sea, tu mamá te ¿Sí? ayuda. Digo, están en Y el... es una mandona, Silvia, 80 años, no sabés. Ya sé, Tiene su 80 años. quinta, tiene criaderos de conejos, Ah, viene, trabaja, hace la pasta en el local, la pasta casera, trabaja, no sabe lo que es, le das algo para hacer, para picar y empieza, lo termina y me dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No para. qué lindo. Y, y en estos 11 años, cuando recibo a Jesús y empiezo a conocerlos y sus promesas y sus mandamientos, cuando sé que una de sus promesas dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien, todo. Mira, todo te vaya Y bien. todos los días le pido eso a mi papá, que esté pendiente de mi mamá, que no le dejo faltar absolutamente nada, de su peluquería, de todo lo que ella quiera, de si le falta algo en la casa, de reformarse, o Estar al sea, todo, pendiente, Silvia. Está, lindo. si ella alguna medicación, o sea, y no te puedo decir nada, porque ella se pone a hablar por ahí, algo que yo escucho, algo que ella le hace falta y yo no precisa que ella me lo diga, o sea, va a cumplir 80 años. Sí, está bien grande. Oye, Es amiga, la persona, mira, pues yo pienso que el primer éxito, y te voy a hablar de tus éxitos, pues ya hablaste acerca de que tienes sigues con ese negocio y que tienes
pues que verdaderamente saliste adelante de todas tus deudas y de todo. Y eso, pues es un éxito, tener la familia reunida, tener la familia en paz, aún con tu exmarido, que ya no tiene nada. Para mí eso es un éxito, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le podrías dar a las personas, a las mujeres que pasaron por lo que tú pasaste? ¿Qué consejo tú les puedes dar que les pueda servir? Un mensaje, ¿verdad? De que ya que estamos terminando, ¿qué les puedes decir a las mujeres que están escuchando hoy, que se han de haber identificado muchas, porque sé que hay mucho maltrato físico y psicológico en la mujer y que todavía siguen juntos y que todavía están ahí, ¿verdad? Aguantando. ¿Tú qué consejo les darías, amiga? Uy, eh, más allá de un consejo, Silvia, es decirles que no importa cómo estén, cómo hayan nacido, o sea, las que ya han escuchado todo lo que les he contado, yo digo, no, qué esperanza había para mí, ¿no? Sí, En un hogar humilde y a veces uno, ¿sabéis lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos, como muchas veces lo pensé, que para mí no había oportunidad, sí, que yo no podía soñar como hoy tengo y sé que la persona, la empresaria que soy, sí, que yo no puedo soñar en tener una casa con todo lo último o con el último carro o tener el placar con vestidos, zapatos, cartera, porque soy de padres abandonados, porque me casé embarazada, porque recibí maltrato, porque por todas esas cosas que son que uno nos venimos cargando y diciendo, o sea, no, en la sociedad yo no hay un lugar para mí, porque hay personas capacitadas, hay personas con estudios, con títulos, y yo les digo, ¿qué esperanza había para mí? sí. Decirles que busquen ayuda, que no importa en la situación, o sea, Dios es un Dios de oportunidades para todas, Yes. que tengan esperanza, que busquen ayuda, que, y que Que no no se rindan, que soporten, no se rindan. que no se rindan y que no se porten, que no soporten ningún tipo de maltratos, Así es. ni verbal, ni físicos. Somos unas princesas, Así es. somos mujeres, somos frágiles, somos bellas, somos hermosas, Sí, somos valiosas. así es. Decirles eso, que no importa, no importa cómo estés, en qué situación te encuentres, no importa si naciste en un hogar eh, millonario o en un hogar como el que nací yo, en un rancho de barro, porque así era en mi casa, y Sí, así se les llaman acá. Hoy, Silvia, yo miro para atrás y yo digo, si yo no hubiera seguido, si yo me hubiera rendido. dejado llevar por las palabras Sí, que el papá de mis hijos el papá y muchas otras personas, ¿no? Porque uno sufre maltratos, discriminaciones, sí. que te miran como mujer, como empresaria. Diga que yo tengo mi carácter, ¿no? Que aunque sea mujer, Sí, igual no claro. dejo, y más que los varones, yo ya Sí, soy un poco rezongona, pero digo, es eso, ese es el es lo que mensaje les que le quiero daría. decir. Muy bien. Bueno, Mónica, pues mira, verdaderamente que no conocía todo tu testimonio, no lo había escuchado. Para mí, pues realmente es un gusto haberte tenido con nosotros en este podcast. De verdad que me da bastante gusto haberte podido invitar, escuchar y que viajamos a Gracias. través del Zoom, ¿verdad? Sí, Hasta Uruguay, Minas, Uruguay y verdadera Montevideo, ¿cómo se dice? Minas sí, es Uruguay. sí, ahí está, Montevideo, Montevideo. Montevideo. Sí, Entonces, Mónica, pues muchísimas gracias por la entrevista, por ese podcast que verdaderamente nos deja algo bien lindo, que te deseo todos los éxitos del mundo. ¿Cómo se llama tu restaurante?
¿Y cómo vienes? Nuevo sabor, Nuevo sabor. nuevo sabor. Nuevo sabor. ¿Y dónde dónde tu página? ¿Tienes alguna página? ¿Cómo está tu Facebook o Instagram? ¿Por dónde te pueden, si quisieran, al preguntarte algo, Sí, por Instagram, nuevo sabor. Y Instagram? página de Facebook no tenemos, o sea, yo subo platos y Ajá. subimos Pero en Instagram, nuevo eventos. sabor, Sí. ¿verdad? Ok, amiga, pues muchísimas gracias, te quiero mucho y espero volverte a ver muy pronto y realmente un abrazo para todos, para tu familia y te quiero mucho. Hasta Ay, luego. gracias. Gracias por la invitación y saludos para todas también. Gracias, amiga.